Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Ayer habíamos tocado el 5.2, el 3, el 1 aparte, ¿no? Pero simplemente es como un detalle. Y habíamos tocado cuando dicen el 5.2. Vamos a dar lectura otra vez para hacer un repaso por acá. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina. Bueno, hasta ahí lo hemos explicado, que justamente se cumplió en ese tiempo. Y decía el versículo de Marcos y de Mateo, de cierto os digo que no pasará de esta generación hasta que todo eso se cumpla. O sea, está hablando para ese tiempo, a las personas de ese tiempo, y vemos que eso es la venida del Señor, representa la manifestación espiritual de su reino. Amén. Bueno, hasta ahí estaba todo explicado. Pero ahora quiero arrancar desde el 4, cuando dice así. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Vemos acá la palabra. Primeramente dice en el 4, mas vosotros no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda. Vemos acá la palabra, ese día, esa venida, podemos ver esta manifestación de su reino. Entonces le dice, más vosotros hermanos. ¿A quién le dice hermanos? A los judíos, son hermanos, se tratan hermanos, se llaman así los judíos, entre ellos, son todos descendientes de Abraham, entonces, hermanos espirituales, ¿no? Y dice, entonces entendemos acá por decantación que se dirige a los judíos esta carta, que ya no es para un gentil, entonces le está hablando, esa manifestación, esa venida, se va a cumplir en ese tiempo. Vosotros no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque le estaba preguntando de la venida. En ese día no te va a sorprender, porque dice, porque nosotros no somos de las tinieblas. Entonces entendemos acá, cuando dice que os sorprenda como ladrón. El ladrón viene por la noche, ¿verdad? El ladrón te sorprende. Y lo que delata al ladrón es una luz. Vos ponés a donde hay luz, prácticamente, lo vas a ver al ladrón, ¿no? Entonces, utiliza esta figura para entender que la palabra es la luz, lo que nos da discernimiento y entendimiento de que esos tiempos fueron cumplidos en ese tiempo. Y lo que le iba a entendimiento a ellos, que los tiempos ya estaban cumplidos. ¿Por qué? Porque el Cristo se había manifestado primeramente corporalmente, y Él dice, yo soy el Cristo, pero se iba a manifestar en su resurrección de los muertos, se iba a manifestar ese reino espiritual. Así que no le va a sorprender nada. ¿Por qué? Porque tienen la palabra, como dice en 2 de Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacer bien en estar atento, como una luz que alumbra, dice, en un lugar oscuro. Entonces, ese tiempo era de oscuridad, el tiempo de tiniebla, pero iba a venir un día, y esa venida o ese día lo muestra como luz. Y vemos que dice, ustedes son hijos de la luz, ustedes tienen la palabra, ustedes tienen el entendimiento, ustedes son mis hijos. ¿Por qué? Porque están creyendo, o están siguiendo, o están cumpliendo en ese tiempo, o estaban esperando la venida. Entonces, a ver, toda clase de manifestación o cumplimiento de la ley que lo hacían en ese tiempo, ellos lo hacían creyendo, o sea, con un corazón quebrantado. Por eso, David dice en 51:16 de Salmos, que no te complace de los holocaustos y sacrificios, sino del corazón contrito y humillado. Entonces, todo eso tiene validez, la ley en ese tiempo, pero con un corazón arrepentido, con un corazón que está recto ante el Señor, con un corazón que se despoja del pecado. Entonces, habla del arrepentimiento. Por eso mismo, ese cumplimiento de la ley era válido, como dice en Corintios. Si el ministerio
El ministerio de condenación tuvo su gloria, mucho más el ministerio de justificación. Entonces tuvo su gloria en ese tiempo, y todos los que lo hacían, pero de corazón, no con dobles intenciones, no con mezquindad de pecado, no con la maldad, que simplemente era un acto sacrificial, un acto en figura, pero que no le iba a servir de nada si no había un corazón arrepentido. Por eso ya estaba mostrando un adelanto de ahí cómo debía ser una consagración, un cumplimiento de la ley. Entonces ellos lo tenían entendido, como dice acá: ustedes no son de las tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y esto nos lleva a Primera de Juan 2:8. Primera de Juan 2:8. Dice así la palabra. Primera de Juan 2:8. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Vemos un nuevo mandamiento, el que predicaba el Evangelio. Evangelio es buenas y nuevas noticias. O sea que ya está mostrando, la ley está pasando. Eso es simplemente la figura, un antecedente de lo que va a suceder más adelante. Y este nuevo tiempo se va cumpliendo, y como dice, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Ya está, dice, alumbrando. Está confirmando que el Cristo manifestado en su resurrección, ya está el día o el reino. Jesús es la verdadera luz, dice. Y como leímos la semana pasada en Hebreos 8:8, también en Hebreos 10, que era simplemente sombra y figura de lo que había de manifestarse. Esto es la ley, mostrando, por ejemplo, en el altar del holocausto, cuando se mataba un becerro, era figura del Cristo. Cuando se mataba también a un cordero, también era figura del Cristo sacrificado por nuestros pecados. Entonces, como decía la semana pasada en el 8:4, creo que estaba, 8:8, que decía, era sombra de la realidad, sombra del cuerpo. Eso estaba diciendo, sombra del cuerpo. Un cuerpo, cuando hay una luz, el cuerpo que refleja la sombra, ¿no? Entonces, la sombra sería la ley, pero el cuerpo es Jesucristo, es la realidad. Entonces, esto es lo que enseña la palabra, que el Cristo ya se estaba manifestando, o sea, estaba en ese tiempo presente en cuerpo, pero espiritualmente después iba a quedar con nosotros, después se iba a manifestar el reino, y todo el que cree en Él se manifiesta en su interior. Dice, vendremos, dice, y haremos morada con Él, viviremos con Él. Entonces, ¿a dónde vive el Cristo? No en nuestra mente, no en la convicción de pecado. Ya cuando empezamos a conocer la palabra y hay una cierta humillación, un cierto creer, ya nos maneja la palabra. O sea, nos damos cuenta si actuamos mal, si actuamos bien, cuando le estamos fallando a Dios. Entonces, en eso nos damos cuenta que ya está siendo morada la misma palabra o la misma presencia de Dios, porque nos acusa nuestra conciencia cuando actuamos mal. Amén. Dice así la palabra, Hechos 26:18. Hechos 26:18. Dice así la palabra, 26:18. ¿A quiénes te envío ahora? Dice en el versículo anterior. Esto le está hablando a Pablo. Y en el 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia con los santificados. Perdón de pecado. Y cuando dice perdón de pecado, ¿qué está diciendo? Indulto, liberación. Perdón de pecado, entonces hay una condenación por el pecado, pero cuando uno acepta a Jesucristo o uno le pide perdón con un corazón arrepentido, recibe la liberación. Y esta liberación quiere decir salvación. Entonces, hablamos la semana pasada de los muertos y esa es la resurrección. Resurrección a vida nueva. Entonces, nos liberta de esa condenación.
Pero para esto, como dice acá, tenemos que creer en Jesucristo por la fe en mí. Perdón de pecado para herencia entre los santificados. Entonces, te da una herencia. ¿Y la herencia qué es? ¿No son los frutos espirituales? ¿No son el gozo para que disfrutemos? Por ejemplo, nuestros padres en lo natural nos dejan una herencia, nos dejan una posesión de una casa, a veces tierras. Entonces, para justamente hacer posesión de esa casa o hacer usufructo de esa casa, mantener los beneficios, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Reclamar esa herencia. Pero ese reclamo o esa posesión es vivir en el lugar también para poder disfrutarlo. ¿O no es así? Entonces, digo, si uno no tiene conocimiento de la palabra, ¿qué posesión va a reclamar? Es como un testamento. Vos no conocés lo que te pertenece, un testamento, no lo lees y no vas a reclamar. Pero cuando conocés lo que te dejó tu padre a través del testamento, entonces lo vas a reclamar, porque es tuyo, porque te pertenece. Entonces ahí pasa a ser posesión o usufructo de esa herencia entre los santificados. Por eso hay creyentes, hermano, que al conocer poco la palabra tal vez tienen la salvación. Pero, a ver, te dejaron 20 casas, pero vos conocés de una simplemente. Entonces, reclamás esa, pero después la otra, que son para tu beneficio, no reclamás. Y entonces así estamos también cuando no conocemos nuestra herencia o no conocemos profundamente la palabra, simplemente vivimos lo que conocemos. Entonces, poca lectura, poco conocimiento, reclamamos poco. No sabemos si nos pertenecen por derecho una cosa, a la otra. No sabemos por qué nos acontecen males. ¿Por qué? Porque hay poco conocimiento. Y por el conocimiento es lo que vas a empezar a reclamar, porque eso te va a dar convicción de que hace falta en tu vida más de la herencia de los santificados. Entonces, esa herencia significa, otra vez, como digo, gozo, paz, tu bienestar en general. Porque todo lo que es tropiezo, todo lo que te produce malestar, eso ya está escrito en la palabra. Entonces, si ustedes leen Deuteronomio, por ejemplo, 28, las maldiciones y las bendiciones. Y ahí ya nos está mostrando, aunque la ley no sea para nosotros, pero nos está mostrando en el bienestar nuestro, si estamos reclamando. Y en el malestar nuestro, si nos gobierna Satanás. Entonces, hay toda una figura para poder entender esto. Si nosotros nos sentimos opresionados, ahí es la hora de pedir perdón, de ser libre de esa incredulidad, de esa falta de interés por la palabra, desconocimiento que, porque la verdad es que el conocimiento, si es solamente sin humillación, es para envanecerse. Es conocimiento, es orgullo, es vanidad, no sirve para nada. Pero cuando tenés un conocimiento y lo aplicás y te sirve para beneficio, eso te trae grandes beneficios. Por eso uno tiene que pedir perdón del rechazo a la palabra, porque justamente en cumplirla, en guardar la ley o la palabra, hay gran galardón, dice la palabra. Y ese galardón significa recompensa, significa paga, significa nuestra liberación, en pocas palabras, ¿no? Dice así la palabra de Dios también, segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Amén. Dice así la palabra, porque no nos hemos dado a conocer, el poder y la venida del Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, bueno, pues dice, cuando él recibió, segunda de Pedro, no, esto no es segunda de Pedro, 1:16, perdón. Sí, lo que pasa es el 19 es el principal que quiero tocar, pero 16 dice así, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida del Señor, siguiendo fábulas artificiosas. Estas fábulas artificiosas, fábulas inventadas, o sea, algo que no es una realidad. Entonces, esto lo está tocando por la ley, fábulas artificiosas. A Timoteo le dice, no sigas, dice,
fábulas de viejas, profanas, le dice. Entonces, a ver, esa fábula es algo inexistente en sí, es una invención, es un cuento, podemos decir. Y así lo está reflejando acá por la ley. Dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor. No hablamos, esto es lo que dice Pedro, no hablamos por figuras para mostrar su venida, para mostrar su reino, su manifestación. Por eso dice, de la venida del Señor por fábulas artificiosas. Entonces no la enseñó por la ley, sino que, dice, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, acá lo dice, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, ellos vieron la gloria de Dios y supieron que era el Cristo. Entonces, por palparlo, por estar con el Señor, palparlo, por estar con el Señor, y esto lo vamos a leer en todo en general. 17 dice, por cuanto cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura. Vemos en el Monte Santo. Esto lo lleva a Marcos 9, en la transfiguración. Y dice que este es mi Hijo amado. Se oyó la voz ahí, la misma voz de Dios. Entonces ellos palparon, ellos vieron su gloria, su transfiguración. Entonces entendieron ahí que era el Cristo. Entonces, este poder o esta venida que dice, no hablaron por figuras, sino que ellos lo palparon. Entonces vieron una realidad y esta realidad está enseñando, porque ellos estuvieron, los discípulos, con el Señor. Y le confirma que este es el Cristo. Este es el Cristo, esta es la realidad, esto es lo que esperaban desde hace cientos de años, la manifestación del Mesías, del Salvador, del Rey ungido, como lo dice en la palabra, en la profecía de Isaías, y bueno, cuántos libros más de los profetas, ¿no? Y dice acá la palabra, cuando Él recibió la honra y la gloria, y le fue enviada una magnífica voz que decía, este es mi Hijo amado en que me complazco. Y oímos esa voz del cielo y estábamos en el Monte Santo, o sea, en su misma presencia, en el monte, lo llevó a un lugar alto, dice otra versión, en el mismo monte donde se hacía la consagración. Y como dice acá la palabra, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacer bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, la palabra, o sea, la profecía más segura. ¿Y cuál era la profecía esa? La profecía del Cristo. O sea, la profecía del Cristo es la más segura, porque muestra una manifestación, ellos enseñan la manifestación. Los profetas, ¿de quiénes profetizaban? ¿Hablaban de quién? Del Cristo. Entonces ellos dicen, entendemos esto, que la profecía que nosotros estamos hablando es la más segura. ¿Por qué? Porque palpamos su gloria, vimos su poder, lo confirmamos con palabras, hasta, como dice acá, hasta que el día esclarezca. Entonces está hablando un antes del tiempo, hasta que el día esclarezca. ¿Qué está diciendo? Hasta que se cumpla su venida, su reino, su manifestación, su resurrección. Mientras tanto, estamos confirmando que Él es el Cristo. Y nosotros estuvimos con Él y vimos su gloria. Entonces, esto es lo que le va a llevar a la salvación, porque ya no está hablando de una figura, si está hablando de una realidad. Entonces, la realidad vale más que una figura. Entonces, cuando tenés la realidad, eso es lo que te da seguridad. Seguridad de que vas a recibir la salvación, vas a recibir los beneficios, vas a recibir la bendición, y en ese caso, los tiempos cumplidos para ello era recibir la salvación. Amén. Dice así la palabra, Juan 8:12. Juan 8:12. Es importante dividir los dos tiempos, porque ahí recién vamos a poder entender y aplicar bien la palabra. Esto me sirvió de mucho cuando mi mamá siempre me repetía: dividan los dos tiempos. Todo habla de la venida de la crucifixión. En la crucifixión, tiempo para atrás, tiempo de ley o tiempo de pecado, y de la crucifixión para adelante, resurrección, significa el reino de Dios, salvación, nuevo tiempo, el tiempo de la luz.
Y dice así la palabra, Juan 8:12. Dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. La luz de la vida. ¿Qué le dice acá? En unas palabras le dice esto. Yo soy la salvación. El que me sigue pasa de muerte o pasa de la condenación a la vida. De muerte a vida. De las tinieblas a la luz. Entonces, dice acá, lo vuelvo a repetir, yo soy la luz, yo soy el Salvador. Y dice, el que me sigue no andará en tinieblas, el que me cree, sino que tendrá la luz de la vida, la luz de la vida, la salvación. Entonces, ¿dónde tenemos la luz? ¿No tenemos nuestra alma? ¿No es nuestra reunión con Él? ¿No es cuando habla de la resurrección en Efesios? Dice que nos reuniremos con Él en el aire. Y ese aire significa altura en los cielos, significa que nosotros nos humillamos y Él nos eleva, nos resucita. Y ahí se produce un enlace en nuestra mente con la misma presencia de Dios. Por eso oramos, por eso hablamos de la palabra del Señor, por eso nos quebrantamos, por eso tratamos de cumplir su plan, porque si no habría un Espíritu de Dios, a ver, yo podría estudiar cualquier cosa, menos leer la palabra, menos, o entenderla naturalmente, pero ¿para qué seguir? Podría hacer otras cosas. No tendría por obligación cumplir el plan de Dios. Me gustan muchas cosas para estudiar, pero sin embargo, como el Espíritu te quebranta y te doblega, y la misma palabra está ahí trabajando en tu mente, que tenés que predicar. Insta la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Haz obra de evangelista. Y cuando dice haz obra de evangelista, ¿qué quiere decir? Habla del evangelio, habla de la palabra. La gente necesita liberación, necesita la palabra del Cristo, necesita sentir que hay un Dios, salir de sus problemas, y eso es lo que le está hablando. Por eso, haz obra de evangelista. Algunos creen que hacer obra de evangelista es agarrar un micrófono y ir a la plaza y predicar. Los evangelistas, así como ya tiene una forma de entender, entonces no está entendiendo que uno va a predicar, y para predicar uno, para libertar a otra persona, tiene que hablar del Cristo. Pero, a ver, si no tenemos la palabra, ¿cómo vamos a predicar? Para eso también tiene que estar abundantemente la palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia, como lo dice en Filipenses 3:16. Entonces uno va a hablar de lo que entiende, de lo que comprende. Entonces va a dar todo el conocimiento de lo que tiene adentro, ¿no? De lo que tiene entendido. Y a ver, si es poco nuestro conocimiento, no vamos a hablar, o no vamos a querer hablar, o vamos a tener vergüenza, o va a ser muy limitado el poder de Dios. Pero cuando está en abundancia ese poder, va a salir. Como dice, la manifestación va a estar como vino en odres viejo. El odre viejo, dice, cuando está el vino nuevo, empieza a querer buscar salida y se hincha de acá para allá, de acá para allá, y hasta que puede llegar a reventarlo, ¿no? Y así también es la palabra de nosotros. Tiene que salir, o va a salir en un momento, como dijo Jeremías cuando tuvo persecuciones. Él no quería hablar más, se sentía perseguido y dice, no voy a hablar más en su nombre, voy a callar porque escucho violencia de todos lados, denunciémosle. Dice, no obstante, había un fuego en mí, metido muy en mis huesos, dice. Traté de soportarlo y no pude. Es lo que va a salir, hermano. Todo lo que tenemos va a salir para afuera. Entonces, para eso nos tenemos que llenar de la palabra, justamente para que podamos predicar. Y va a salir eso solo. No necesitamos, un púlpito para predicar. Necesitamos simplemente, en nuestro andar diario, en esa persona que te está hablando de problemas, poder darle una respuesta a través de la palabra. ¿Amén? Dice así la palabra en 2 Corintios 4:6. 2 Corintios 4:6. Pues Dios, que dijo que las tinieblas resplandeciera la luz,
es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vemos que resplandeció en nuestros corazones, dice, la luz, para iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo. Entonces lo que enseña acá, cuando dice la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo, en la cara de Jesucristo, lo que está enseñando acá es que Jesucristo es la misma imagen de Dios, el mismo rostro de Dios. Y por medio de Él vamos a conocer la gloria del Padre. La gloria del Padre, porque es su misma esencia. Es gozo, es paz, es alegría, es paciencia, es benignidad. Entonces vamos a llevar la imagen de Dios como Jesucristo es la imagen de su Padre. Entonces, ¿para qué? Para que conozcamos la gloria, para que palpemos la gloria, para que sintamos esa paz, esa tranquilidad, ese bienestar, esa paciencia, esa mansedumbre que nos transforme en todas las áreas, que nos traen conflictos en nuestra vida, que nos hacen sufrir. El Señor toque cada parte, pero como Jesucristo es la misma imagen y Él en su esencia que está mostrando. Por ejemplo, una de las manifestaciones dice, amad a vuestro enemigo. Él amaba, Él aún en su muerte dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Entonces vemos una manifestación de Dios y que nos está enseñando ahí que justamente esas manifestaciones quieren hacer en nosotros para que podamos soportar toda nuestra lucha, nuestra prueba, y para que podamos libertar a otros que están en sufrimiento, porque justamente cuando sentimos su presencia o el amor, como dice que todo lo puede, entonces vamos a soportar todo. Y cuando soportamos todo, no hablo de soportar ahí en sufrimiento simplemente todo el tiempo, eso es un momento, pero cuando se te va formando el carácter, el temple, como dice en Efesios, entonces se te va forjando el carácter del Hijo de Dios, entonces ya no va a ser un esfuerzo, sino que va a ser algo natural. Es como, a ver, un padre al menos que quiere un hijo, el hijo pues se porta mal, el hijo a veces le contesta, es desagradecido, pero lo sigue queriendo, no lo va a dejar de querer porque se porta mal. Tal vez estén distanciados, pero yo digo, ¿no? A ver, están peleados el padre y el hijo. Y por ahí el padre ve que le están pegando al hijo en la calle. Por más que estén peleados, va a responder por su hijo. Va a salir a defenderlo. Y así es la relación de Dios con nosotros. Y esta esencia también quiere que reflejemos en nosotros. Que vamos a perdonar aún a nuestro enemigo como el Cristo nos perdonó a nosotros. Y dice así la palabra, y como el Cristo perdonó a sus ofensores, amén. Dice así la palabra. Bueno, esto en Juan 14:9, anótenlo como referencia, porque Felipe le pregunta, muéstranos al Padre y no basta. Y el Señor le responde, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo, ¿todavía no crees que yo soy el Hijo de Dios? Por lo tanto, si yo soy el Hijo de Dios, soy su imagen. Entonces, tengo su misma esencia, reflejo su misma luz, su mismo carácter, le está diciendo. No está diciendo que Él es Dios. Tanto tiempo que estoy, como lo explican otros, tanto tiempo que estoy entre vosotros y no me has conocido, porque le estaba pidiendo muéstranos al Padre. Y se da a entender, o muchos lo entienden así, que tal vez Jesucristo es el mismo Dios, el mismo Padre, pero en realidad lo que está diciendo, yo estoy con ustedes y no me conocen como Salvador, y que soy el Hijo de Dios, por lo tanto soy la imagen de Dios, y el que me ve a mí está viendo la misma gloria de Dios, porque soy de su misma esencia. Soy su mismo parecido, soy su misma sangre, soy pariente, soy familiar, soy Salvador, soy el Hijo de Dios, el Salvador que se había de manifestar. Esto le enseña acá la palabra. Y muchas veces así, la incredulidad está en nosotros, que dudamos, muéstranos, y queremos milagros en lo natural. Queremos ver para creer, cuando en realidad es creer para que podamos ver y para que podamos sentir su esencia.
Entonces, simplemente pedir perdón de la incredulidad para que podamos entender que en Jesucristo hay salvación, que en Jesucristo hay cambio. Parece una locura, ¿no? Porque en tiempos tan modernos en que hay tanto avance del conocimiento, de la ciencia y tantas cosas que se hablan, parece una estupidez a veces hablar de la palabra, pero como esto es cuestión de fe, uno lo va a sentir cuando cree. Y dice, para creer me tengo que humillar en incredulidad a la palabra. La palabra me apunta al cómo, y me apunta a mi estado, y que necesito perdón de pecado para que se manifieste su manifestación, su esencia en mí. Y cuando lo sentimos ya no lo podemos negar, esa es la realidad. Cuando sentimos la presencia del Señor mediante la palabra y oración, escuchamos la palabra y oramos al Señor y nos saca ese alivio. Es verdad, los problemas no se van a ir. O sea, siempre vamos a tener problemas, como todo el mundo los tiene, pero la diferencia, como siempre lo digo, es que nosotros tenemos una forma de salir. Es como siempre el ser humano va a tener sed, ¿no? Pero como nosotros tenemos el agua que sacia, vamos al agua, como dice, a todos los sedientos, venid a mí, dice. Entonces vamos a tomar cada vez que lo necesitamos, pero el que no tiene agua y tiene sed, ¿cómo lo va a tomar o cómo va a saciar? Y esa es la diferencia. El Hijo de Dios tiene la respuesta, tiene la palabra, tiene la fuente de vida eterna, la fuente de agua, de donde brota el manantial. Entonces, bueno, tenemos la respuesta cada día. Ahí, pedirle, echarle nuestras cargas, pedirle perdón. Y entonces el Señor nos saca de esas complicaciones, de esos problemas y recibimos o estamos libertados en ese momento. Y mañana vamos a tener sed, vamos a tener problemas, sí, vamos a tenerlos, pero tenemos la fuente de vida eterna a quien acudir, sabemos resolverlo cómo, ¿no? Y a través de la palabra. Y dice así en Filipenses 2:14, Filipenses 2:14. Dice así la palabra: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Contiendas, peleas, se entiende. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en el cual, o en medio de la cual, resplandecéis como luminares en el mundo. Resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, si somos hijos de la luz, tenemos que actuar en consecuencia. Somos hijos de la luz y por eso que irradiamos su imagen, o tenemos que irradiar su imagen. Tenemos que irradiar el parecido. Y esto lo lleva, escuchen, Efesios 5:8. Ya terminamos. Este es el último versículo. Efesios 5:8 dice así la palabra: porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy hijos, o soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Y esta es la palabra clave. Si somos sus hijos, tenemos que actuar, como dije anteriormente. En consecuencia, actuar como hijos de la luz. Como hijos de la luz. Si nuestro Padre es rectitud o es recto, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Tenemos que ser, o deberíamos serlo, de la misma manera, ser recto. Si Dios es honestidad o es honesto, nosotros también, de la misma manera, tenemos que ser honestos. Entonces, si yo soy hijo evidentemente de mi papá, ¿no? De acá de Cardoso. Entonces, tengo que actuar o tengo que tener algo de parecido, ¿no? Creo que cualquier hijo tiene el parecido a su padre. Gestos, miradas y maneras, actitudes. Entonces, ahí ya nos está hablando mucho, ¿no? De que así también el Señor tiene maneras, tiene formas, y en lo espiritual tenemos que reflejar todo lo que nos dice la palabra, como dice acá en el 5:9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y paciencia. Entonces, esas cosas tenemos que imitar. Esas son las maneras de Dios. Entonces, vemos que una criatura tiene la misma mirada del Padre cuando mira así, y mira la mirada igual que el Padre, el gesto igual que el Padre.
hay gestos, hay miradas, hay actitudes, y no se me viene un gesto que lo haga mi papá, pero a ver, siempre yo mirando por otros chicos que actúan como el padre, porque los copian. Les copian las frases, la manera de caminar muchas veces, las miradas, y bueno, todo ese carácter lo va copiando. Entonces, así nosotros tenemos que ser la copia de nuestro Padre. En lo espiritual, reflejar lo mismo. Y dice acá en el 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Dice, no participéis de las obras de las tinieblas, sino reprenderlas, rechazarlas. A ver, muchas veces nos dicen, ¿de dónde aprendiste eso? O con tu padre cuando te reta, ¿no? Cuando hiciste una cosa que, al menos, te va a decir, yo no te lo enseñé, ¿de dónde lo aprendiste? Porque es algo malo, algo que no te enseñó. Y un chico que está enseñado, educado, siempre va a decir, cuando viene otra persona y quiere influenciarlo para mal, ¿qué va a decir? No, papá no le gusta eso que haga, papá no quiere, porque ya tiene una forma de ser instruido y enseñado. Así también el Señor, por la misma palabra, nos instruye. No la pelea, no el odio, no la división, no la murmuración y tantas cosas. Yo generalizo lo que frecuentemente se ve acá. Cada uno lo lleva a su forma de vivir, con los problemas que tiene, pero el Señor quiere paz, gozo, unión, mansedumbre, que nos dediquemos a escuchar la palabra, la lectura, la oración, un poquito, mucho, lo que fuere, pero de a poco vamos a parecernos más. Y si practicamos más eso, si Dios es luz y conocemos la palabra, la luz, en este caso vamos a copiar en mayor cantidad, vamos a copiar las actitudes de nuestro Padre. Yo una vez había visto una prédica de un pastor, y este pastor, bueno, es famoso, sí, pero le tocó predicar a su hijo. Y su hijo, entendía yo, que le quería copiar la misma forma de predicar. O sea, lógicamente, va a tener como imagen a su padre. Y tenía un parecido, no lógicamente, porque el padre era de otro conocimiento, de otro nivel. Y este chico, que trató de copiarlo, utilizaba el mismo método, con bromas, con chistes, para hacer reír a la gente. No le salía muy natural, pero se veía que intentaba copiarlo, ¿no? Como acá también tenemos la copia. Uno se predican y se parecen más a mi mamá, otros se parecen más a Karina. Y, por ejemplo, cuando vos escuchás la oración, mi hermana predica de una manera, y vos la escuchás a Laura y es igual. Las mismas palabras, se frota las piernas como lo hacía mi hermana en un tiempo, y bueno, uno copia cosas que le va llegando. Y entonces así también nos enseña por la misma palabra que estas actitudes de nuestro Padre, las maneras de nuestro Padre, es la que debemos copiar. Pero para eso justamente hay que humillarnos, hay que pedir perdón para salir conforme a su imagen y su semejanza. Y entonces ahí va a estar nuestra liberación, ahí vamos a vivir una vida plena, ahí nos vamos a parecer más a nuestro Padre. Y cuando digo parecernos más, estoy diciendo una vida bendecida, no una vida destruida. La vida destruida es para los que viven en tinieblas. Nosotros tenemos la luz, lo que nos alumbra, lo que nos da entendimiento, dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Entonces debemos vivir según nuestro conocimiento de lo que es bueno, para que nos vaya bien todos los días en nuestra vida. Amén. Que el Señor les bendiga.